Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Estamos comenzando con la transmisión, así que vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que querramos creer. Gracias porque esto es lo que nos da acceso a tu gracia, Padre. Creer en la obra y en nuestro Señor Jesucristo, que es tu obra, para que nuestra fe, que es Él, sea manifiesto en nuestras vidas y podamos así ser testigos fieles de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hasta lo último de la tierra. Te elevo el compartir de hoy, que sea para tu gloria, Padre, por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y para la edificación nuestra y de toda tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a retomar este tema de salvo por gracia por medio de la fe, ¿no? Pero en este tema tan crucial, ¿no?, para el Hijo de Dios, porque salvo por gracia estamos hablando de un antes y un después de la vida del que viene a creer. Este es un tema crucial, ¿viste? Es el punto que divide la muerte de la vida, porque nosotros estábamos muertos y ahora estamos vivos, dice la palabra. ¿Viste? Tal vez no entendamos totalmente la magnitud de esta gracia, de ser salvo por gracia, ¿no?, de esto, pero a medida que caminemos y avancemos, nuestro entendimiento es alumbrado por medio de esa comunión con Dios, ¿no?, por medio del Señor y nuestra comunión con el Señor, obviamente. Y ante tantas doctrinas que hemos recibido, ¿no es cierto?, porque hemos recibido un sinfín de doctrinas con respecto a esto de la salvación por gracia, yo me decidí particularmente a leer lo que está escrito en la Biblia. ¿Vieron? Y quiero, amén de todo lo que hemos recibido, leer ahí pura y exclusivamente lo que dice en la Biblia y cómo está escrito en los textos, sin hacer interpretación privada. Así tal cual están los textos, ¿viste? Porque me he dado cuenta que muchas veces hemos acomodado las escrituras a lo que yo quiero entender. ¿Viste? A lo que yo quiero entender y no a lo que Dios me quiere transmitir a mí. Por eso quiero comenzar con estos versículos, 2 de Timoteo 4, que son muy iluminadores para este día y tiempo, porque es algo que creo está ocurriendo cada vez más. Es algo que creo que está ocurriendo cada vez más. El versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y que doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es algo que está ocurriendo, ¿viste?, a nivel mundial, y en la así llamada cristiandad también, porque convengamos que hay un sinfín de religiones, un sinfín de ministerios, un sinfín de reuniones fuera de todo, y siempre existen un sinfín de interpretaciones contrarias en todos, directamente, y ahí entramos todos, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos apartando el oído de la verdad? ¿O estamos
y siguiendo fábula, o estamos siendo mansos a lo que Dios por medio del Señor nos mostró? Porque esto es algo que viene ocurriendo realmente. Tito también dice algo mismo, semejante. Fíjense ahí en Tito, ahí a la vuelta de la página, capítulo 2. Y el versículo 1 le dice, Pablo a Tito dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la que sana doctrina. Tiene que haber una línea, ¿no? En donde todos tenemos que coincidir. Y la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver mucho más con la conducta que con el conocimiento, ¿viste? Que te dice soportando unos a otros, con toda paciencia, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿viste? Que eso prime más, ¿viste? Y bueno, que si ella piensa diferente, bueno, tenemos que soportarnos, amarnos, ¿viste? Pero también hay una doctrina que los apóstoles de Jesucristo y nuestro mismo Señor Jesucristo y nuestro mismo Dios implementó de un principio. Por eso el mensaje anterior nosotros vimos que Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él no cambia, Él dio un mensaje completo. Y el único misterio que existía era que los gentiles iban a ser copartícipes y coherederos de las promesas del pueblo de Israel. ¿Viste? Ese era el único misterio que había. La salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. Siempre fue por gracia, por medio de la fe. Pasa que estaba dirigido al pueblo de Israel. Ahora está dirigido, bueno, siempre estuvo dirigido al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios se refirió siempre a ese pueblo de Israel, los descendientes, según la promesa, no según la sangre como habíamos visto. Los descendientes de la fe, los que venían a creer. ¿Viste? En donde entraron ahora los gentiles, nosotros, gracias, por la gracia de Dios. Así que vamos a ver un versículo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y el versículo 12 es el que... 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vieron que ustedes van a leer mucho de este tipo de cosas donde la doctrina te exhorta a que te ocupe de tu salvación, de nuestra salvación, a que trabajes en ella. ¿Viste? ¿Por qué nos dice eso la palabra? Bueno, yo quiero leerles otras versiones acerca de este mismo versículo antes de avanzar. La Biblia Usejo dice... así pues, amados míos, ya que siempre habéis sido obedientes, no solo cuando estaba con vosotros, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad, dice, con temor y temblor en vuestra propia salvación. ¿Entiendes? Dice esto. La Biblia latinoamericana 95 te dice, por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor, dice. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. ¿Entiendes? La Biblia Jerusalén 1975 dice, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor en vuestra salvación. Y la Peshita, que es una conocida, ¿no? También te dice, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. ¿No?
que te exhorta a trabajar en esa salvación que muchos de nosotros aprendimos, salvo, siempre salvo, por ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente que aprendimos nosotros que la salvación es eterna. La salvación está en el cuerpo de Cristo, fuimos engendrados en el cuerpo de Cristo, ahí fuimos bautizados con el don de Espíritu Santo, ahí está las arras de nuestra herencia, ¿viste? Pasamos a la nueva creación que es el cuerpo de Cristo. Nosotros, por ser el cuerpo de Cristo, somos esa nueva creación, ¿viste? Pero nos dice que trabajemos en esto, ¿viste? Esto es lo que nos da un indicativo. Esta palabra salvación es la palabra griega sotería, que significa liberación, salvación, preservación. Está en una gramática continua. ¿Viste? Algo continuo, algo que tengo que hacer, continuo. ¿Entendés? Es un punto crucial, ¿viste? Miren, ahí nomás en el capítulo 1. 2:1. Filipenses 1, capítulo 1. Versículo 27 te dice, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, indicio. La palabra indicio es señal. Para ellos es una señal de perdición, pero para nosotros es una señal de salvación. También es un signo. Para ellos es un signo de destrucción, pero para nosotros, manteniéndonos así, es un signo de salvación. Es un indicador. Es una evidencia. ¿Y saben qué dice el texto? Es una demostración. ¿Y vos cuándo demostrás algo? Bueno, vos estás siendo probado, ¿viste? Ahí vos demostrás, ¿viste? Cuando vos te toman una prueba en la primaria, en la secundaria, vos demostrás si estudiaste o no estudiaste. Ahí uno demuestra, por ejemplo. Es una demostración para ellos de perdición y para nosotros de esta salvación, ¿viste? Es algo tremendo, ¿no? Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nosotros lo que aprendimos en la enseñanza pasada, que cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le resucitó a los muertos, soy salvo. Pero yo entendí que esa palabra confesión significa homologación. Yo hago un pacto con el Señor. ¿Entiendes? Yo hago un pacto. Él es el Señor de mi vida ahora. Yo realmente creo que Dios le puso como Señor. ¿Viste? El amo, el dueño, el que tiene el poder y la capacidad de guiar. Porque yo no tengo la capacidad de guiar mi propia vida. Así nomás. Claro. Eso es lo que me dice, porque dice Jeremías decía, el hombre piensa a su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Entendés? Porque nosotros no tenemos la capacidad de guiar nuestra propia vida y tenemos que ser humildes ahí, ¿viste? Porque no vivimos pegando contra la pared por soberbios que somos, ¿viste? Entonces ahí yo hago el pacto con él y este es un pacto que día tras día, ¿viste? El pacto es decisivo. En un momento de mi vida yo hice ese pacto y ¡pum! Recibí la salvación. Pero en mi vida es un acto continuo todos los días de mi vida. ¿Ves?
Ahí Dios me sacó y me puso en el cuerpo de Cristo. ¿Viste? Sí. Y todas las cosas viejas esas que yo tenía en mi vida pasaron. Y ahora, aquí todas son hechas nuevas. Ahora veo la realidad en Cristo. Versículo 7 acá de Gálatas dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En aquella época esto sucedió así, ¿no? El Señor le mandó a ellos a los gentiles, y a Pedro, a Cefas y a Jacobo. Pedro y Cefas eran lo mismo. Jacobo, a ver quién, Juan y Cefas, a la circuncisión, al pueblo de Israel. Esto fue un momento en que ellos estaban pasando por el momento, como que dice, de transición. De hecho, es el libro de transición donde pasan, ¿viste? De la realidad que había en Israel a la realidad espiritual que Dios siempre proyectó en Abraham. ¿Viste? El Israel de Dios, los descendientes por la fe, donde le dijo, entonces los gentiles fueron ahí hechos pueblo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora habéis venido a ser pueblo santo y escogido por Dios, dice Pedro. ¿Viste? Y habíamos leído nosotros en Efesios cómo primero los israelitas fueron bendecidos antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que ahora nosotros los cristianos, los gentiles, fuimos hechos parte de esa gracia. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, de la redención de la posesión adquirida. ¿Verdad? Sí. Habíamos leído esas cosas. Ahora vamos a leer algo igual, pero dirigido directamente al pueblo de Israel, en Primera de Pedro. Vamos inclinando y vamos a ver que este mensaje siempre fue el mismo con el tema de la salvación. En Primera de Pedro, capítulo 1. O sea, este mensaje nunca cambió. El único cambio que hubo era el misterio. El único cambio que hubo en realidad yo le voy a compartir lo que yo entiendo, ¿no? No quiere decir que sea correcto, fueron todos los ritos esos que habían acerca de por ejemplo, bautizar en el agua, comer el cordero pascual, guardar el séptimo día, las fiestas judías, todo eso representaba al Señor Jesús. Venido el Señor Jesús, eso ya no tiene sentido. Por eso decía, eso era una representación de lo espiritual que iba a venir, dice Hebreo. Pueden buscar en la escritura eso representaba, vino el Señor Jesús. ¿Entendés? Toda la ley que tenía esos ritos, como ellos se tenían que preparar, todo, dice, ese era su ayo para llevarlos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ese ayo. Porque ahí tenemos el Espíritu, ¿viste? Que nos guía a Cristo. ¿Viste? Directamente asesorado por nuestro Señor o dirigido por nuestro Señor, porque Él mismo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y por qué digo que tomará de lo mío? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo eso. ¿No? Te pueden leer toda esa escritura y compilarla y van a tener el entendimiento, ¿no? Pero bueno, si alguno quiere seguir bautizando en agua, guardando el séptimo día, cada cual decide hoy, ¿entienden? Pero eso no hace mella a esta salvación
que esos ritos representaban. ¿Entienden? Y acá en 1 de Pedro, capítulo, vamos a leer desde el versículo 1 directamente, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia os paz os sean multiplicados. Acá vemos que es lo mismo que Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de los israelitas, acá también Pedro está hablando de los israelitas. Dice el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, para alcanzar ¿qué cosa? La salvación, que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Vieron? Eso es lo que dice la palabra. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Viste que somos afligidos? A veces somos atacados. Sí. Bueno, ellos tenían aflicciones más físicas y obviamente que mentales, porque si vos sabes que te pueden entrar a tu casa y llevar a toda tu familia, ¿viste? Tener una angustia mental. Nosotros hoy, en esta zona acá del hemisferio del continente americano, somos afligidos más mentalmente, ¿viste? Tenemos persecuciones más a nivel psicológico que físico, a diferencia de muchos cristianos que tal vez no. Hace poco supe que en Siria creo que mataron no sé cuántos cristianos, cerca de, no quiero dar una cifra, pero creo que eran cerca de 3.000 cristianos mataron ahora hace poco, ¿viste? Pero no me acuerdo bien, ¿viste? Capaz que eran 300, pero me confundo, pero 3.000 creo que eran, ¿viste? Pero no tenemos esa aflicción, pero somos afligidos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. En diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, ¿vieron? Esa demostración de la que estamos hablando, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, como nosotros. Sí. Nosotros amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque Él está viniendo por nosotros. Y eso es un hecho. Obteniendo el fin, fíjense lo que dice, de vuestra fe. ¿Qué es qué cosa? La salvación de vuestras almas. Este es el fin de nuestra fe. Los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, como nosotros estamos tratando de hacer ahora, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que siempre dijo la palabra, aunque a nosotros nos enseñó que ahí en la coma está la era de la gracia. Pero eso no dice, es una interpretación que hemos hecho o hemos escuchado y hemos creído, porque las glorias que vendrían tras ellos somos nosotros. Nosotros somos la gloria de Dios y siempre fue la gloria de Dios, es aquel que viene a creer, ¿viste? A esto se le reveló, dice, que no para sí mismo, sino para nosotros
porque vino Jesucristo y ya no hace falta todos esos ritos de lo que veníamos hablando, porque vino Jesucristo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esto es algo tremendo, porque a ellos se les reveló perfectamente esta salvación, ¿no? Y le dijo, no, pero no es para ustedes, ustedes administran para nosotros, ¿viste? Y si bien acá habla los expatriados en aquella época de transición, porque tenían que transitar esa transición, hoy nosotros podemos decir que este pasaje también se refiere a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios hoy también, el pueblo de Israel, la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo, porque no hay una diferencia entre la esposa y el cuerpo, ¿viste? Somos los dos, son dos maneras en que Dios llamó para que nuestro entendimiento sea alumbrado. No para que nosotros dividamos los tiempos. Dios no cambia. Siempre leímos, por ejemplo, en Abraham, que los descendientes son los descendientes de la fe, tanto de los de la circuncisión como de los de la incircuncisión. Ese es el verdadero Israel. Siempre fue así la promesa. Leamos. Romanos 4. Recordemos esto, ¿no? Esto leímos en el anterior estudio, ¿no? ¿No? Y empecemos del versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, dice. ¿Qué descendencia de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe? Porque los que son de la ley son herederos. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley que dice produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Ahí está. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Vieron? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Tremendo esto, ¿eh? Son para los descendientes de la fe. Pueden ser del pueblo de Israel o no, porque creyeron en Jesucristo. La fe, como nosotros sabemos, es nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el mismo ejemplo de la palabra de Dios. Por eso dice que este verbo, ese logo, se hizo carne. Esa palabra de Dios se hizo carne. Porque Él vino a representar todas estas promesas hechas de Dios para los descendientes de la fe. Él es la palabra de Dios hecha carne. Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 6. Mire, leamos ahora. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es que el justo por la fe vivirá, se salvó. La justicia está hablando. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que ocurre hoy, la bendición, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se abrió para todo el abanico.
fue bendito por la fe, venida la fe, ¿viste? Fue bendito por esa fe nuestro Señor Jesucristo todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fue abierto, antes era para el pueblo de Israel. Y vos querías ser parte de eso, sí, podías ser parte de eso, pero vos tenías que entrar al pueblo de Israel, tenías que circuncidarte, guardar los ritos de ellos, viví como ellos, viví con ellos, supervisado con ellos. ¿Ves? Hoy no. Hoy no te hace falta que vos te circuncides o que guardes el séptimo día o que te bautices en agua. Hace falta que vos le creas a Jesucristo nomás. ¿Entendés? La fe. Porque todos esos ritos era una manifestación de la creencia al Cristo que esos ritos representaban. ¿Entienden? Hoy ya está Jesucristo. Está vivo, está resucitado. Yo creo, le confesé como mi Señor y creo que Dios le resucitó. Entonces, ¿qué dice? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos salvos por gracia. ¿Cuál es la diferencia por qué Pablo hacía esta diferencia entre la ley y la fe en aquella época? Porque tomaron más los ritos como su norma de vida que la representación de los ritos que realmente Dios quería como su norma de vida, que era Jesucristo. Esos ritos representaban a Jesucristo. Pero ellos tomaron más esos ritos y quisieron hacer por obra, por eso dice no por obra, para que nadie se gloríe. Ellos negaron siempre al Cristo de Dios. No porque yo hice esto, yo hice aquello, como si fuera que ellos eran merecedores de su salvación. Ninguno somos merecedores, hermano. No por obras, ¿viste? Yo hago esto porque creo que Jesucristo, esto representa la obra que el Señor Jesucristo va a hacer por mí. Ese era el corazón que debían tener, que negaron. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, roca que hace caer, preciosa para los que creen, dice la palabra. Pero roca que hace caer para los edificadores, ¿viste? Que rechazaron esa piedra, que vino a ser cabeza del ángulo. ¿Viste? Esa era la diferencia. Gálatas 5. Y acá vamos a entrar en un tema en cuanto a la salvación, ¿no? Hola Mary, hola tía, ¿cómo te va? Hola Claudio, hola Pedro. En este tema crucial de la salvación, que tanta doctrina hemos recibido, ¿no? Y tantas interpretaciones hemos tenido en cuanto a la salvación por gracia, la salvación por obra, y vamos a ver que siempre el mensaje de Dios siempre fue uno solo. Y Jesucristo vino a confirmar estas cosas. Y abrió el abanico para los gentiles también. Que era una promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones, dice. Que hoy se cumplió. Y vemos el versículo 1, ya nos exhorta y dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Le decía a ellos, porque estaban ahí, no, pero te tenés que circuncidar para ser salvo, tenés que guardar el séptimo día para ser salvo. Eran los religiosos de esa época, ¿viste? Cuando te vienen con leyes así, ¿viste? Que tenés esto, tenés que aquello, porque si no, no vas a esto, porque si no, no vas... Bueno, ahí mirale atentamente esto. Porque la circuncisión que nosotros tenemos es la que hicimos en el corazón cuando le confesamos a Jesús. Y esa es la circuncisión que yo tengo que mantener todos los días de mi vida. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Viste? ¿Con quién nos circuncidamos? ¿Con Cristo o con las obras que quiere hacer el ser humano? Porque hoy simplemente cambia tal vez las obras.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley de aquella época, ¿no? Y miren lo que dice acá el 4. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate lo que te dice acá, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Nosotros agarramos la gracia y entendemos que la gracia es para todos. La gracia es el don de Dios para salvación, nada más. No dice otra cosa la palabra. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No he hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le dio ahí la protección del arca para que se salve él y su familia y siga. Y así ustedes van a ver, todos los que hallaron gracia es para salvación. Eso es únicamente la gracia. No, estamos en la gracia, podemos hacer lo que queremos. No, la gracia es para salvación, lo demás sigue todo lo mismo, con la diferencia que hoy está Jesucristo reinando, ¿viste? Claro. Intercediendo. Está resucitado, es Señor de señores, sobre toda autoridad. Antes todos esos ritos representaban a ese Señor de señores que iba a venir. Hoy ya está acá. ¿Viste? Tenemos el Espíritu Santo, se abrió el abanico a todos los gentiles y somos copartícipes y coherederos de las mismas promesas del pueblo de Israel. Fíjate, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Le dice, va a seguir la obra de los hombres. ¿Vos te circuncidaste con los hombres? No, ¿viste? Porque esos ritos que eran antes, hoy se cambiaron la manera de hacer los ritos nomás. Esos ritos que eran antes, es la circuncisión de los hombres. O te circuncidaste con Cristo cuando le confesaste a Jesús, ahí hiciste el pacto, ¿viste? En tu corazón, creyendo que Dios le resucitó a los muertos y recibiste esa salvación. Entraste ahí al arca, como quien dice espiritual, que es el cuerpo de Cristo o el pueblo de Israel. ¿Viste? Fuiste parte ahí, sos parte ahí. Ahora sí, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, dice Efesios. ¿Viste? Somos conciudadanos de ellos, somos parte del pueblo de Cristo, de Dios, como quien dice. Tremendo esto. ¿Qué versículo iba a leer también? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, si vos no, yo no entendí esto todavía. La fe que obra por el amor, ¿viste? Que es energizada por el amor, ¿viste? De Dios que me salvó, ¿viste? Bueno, yo me estoy desligando de Cristo. Si yo no entiendo que cada vez que yo miro a un hermano y le entro a mirar, ¿viste? Con el ojo, y yo no entiendo que yo tengo que mirar más la vida que está en mi ojo que la paja que está en el ojo de él, ¿viste? Porque acá ninguno somos merecedores, ¿viste? De esto, sino que por la gracia de Dios fuimos salvados por Jesucristo, que es nuestra fe, ¿viste? Yo no entiendo eso, y no es energizado mi vida por eso. Bueno, yo estoy haciendo obra, me estoy desligando de Cristo y la gracia había caído, ¿viste? Sigo otra vez la misma que esto. Gálatas en aquella época estaban por hacer. Primera de Juan 5, quiero mostrarle. Primera de Juan 5. Esta fe que obra por el amor. Primera de Juan 5, versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el mandato de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿viste? Y Jesucristo, ¿qué te decía? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué decía él? En esto conocerán que soy mi discípulo.
cuando os améis como yo os he amado. Entonces ahí termina toda la contienda, ¿viste? Todo. Esa es la doctrina real, ¿viste? Ahí no, porque vos tenés razón, yo tengo razón, y estamos ahí en ese... Bueno, tal vez ella entiende diferente que yo, y yo tengo diferente manera, pero ¿por qué yo le tengo que rechazar a ella, o ella me tiene que rechazar a mí? ¿O por qué yo le tengo que echar a ella, y ella me tiene que echar a mí? Tenemos que soportarnos, es un tema que no aprendimos todavía los dos de la misma manera. Estamos aprendiendo. Solícito en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Y no, ¿viste? Y sigue la contienda, no hay paz, no hay amor, por ende. No entendí que mi fe es energizada por el amor. Yo sigo por la obra de los hombres. De Cristo me desligué, de la gracia me caí. ¿Y qué es la gracia? La salvación, ¿viste? Me estoy tirando ahí al diluvio, ¿viste? En el mundo, porque el mundo gira en la contienda, en la envidia, en los celos, ¿viste? ¿Y qué dice la palabra? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Yo tengo que aprender a sostener, porque ahí yo estoy trabajando en esa salvación que me dije en Filipenses 2:12. Yo me estoy ocupando de mi salvación. Yo estoy transmitiendo esa salvación. Che, loco, vos nadie te molesta. No es que nada me molesta. No hay un provecho ahí, ¿viste? Ahí nos vamos a embrollar más y más y más, ¿viste? Acá, en el Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, nosotros tenemos disponible la paz de Dios. El poder de Dios, el verdadero amor, la verdadera justicia, la verdadera abundancia, la verdadera protección. Fuera de eso no, fuera de eso no. Y ahora sí vamos a leer algo tal cual es, porque con este tema de la salvación hemos hecho tantas interpretaciones. Voy a leer en Hebreo, capítulo 10, quiero que pasamos a Hebreo. Porque, por ejemplo, yo vengo en la línea que nosotros aprendimos que el libro de Hebreo era para los hebreos, para la próxima administración, que no existe una próxima administración. Hola Mary, hola Julio, ¿cómo te va? Para la próxima administración, y no sé qué otra cosa más, aprendimos tantas cosas, ¿viste? Y de entrada el mensaje nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y este es el mensaje que oímos de él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Su mensaje siempre fue acerca y en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera y segunda venida. Y punto. Y que la trompeta, y que la séptima trompeta, y que el milenio, y que bueno, un sinfín de cosas, viste, que dividieron. Hay administraciones, obviamente que hay administración. La administración de la gracia que le fue dada a Pablo para con los gentiles, ¿no? Dice la palabra, pero eso no quiere decir que la administración de la gracia no le fue dada a Noé, por ejemplo, que halló gracia. O no le fue dada al pueblo de Israel, que hallaron gracia también. Pero antes la gracia era del pueblo de Israel únicamente. Pero ahora, decía Pablo, me fue dada para con los gentiles. Ese era el misterio. De que los gentiles ahora venían a ser parte también de esa administración de la gracia que Dios siempre tuvo para los que son de la fe de Abraham. El justo por la fe vivirá. Ese es el mensaje que siempre hubo, ¿no? Hebreo 10, versículo 20. A ver, ¿de qué versículo vamos a leer? 19, ¿no? Vamos para dar a entender, le habla en términos de la ley que tenían los hebreos, ¿no? En cuanto a las maneras de moverse en el lugar santísimo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como nosotros hoy, ¿no?
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del el velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios hoy, ¿no? Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Claro, Él vino a ser mi Salvador, mi Redentor de parte de Dios, ¿no? Purificados vuestros corazones, dice. De mala conciencia, lavados vuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideréndonos unos a otros para estimularnos a qué cosa? Al amor, hermano. Y a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Esa obra que habla esta, no son las obras por las cuales el pueblo de Israel negó al Cristo. Esa obra que esta habla son consecuentes a la fe en Cristo. Energizada por el amor. Esa obra que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe a causa de mis obras. De la que dice Santiago, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Nunca hizo el pacto, hermano, en su corazón. Eso es lo que te está diciendo Santiago. Nunca te circuncidaste, como quien dice. Nunca le confesaste a Jesús realmente y creíste que Dios le resucitó a los muertos. ¿Cuántos conocemos eso? Que de la boca para afuera nomás hablan de Cristo, de Dios. No tienen conducta cristiana. ¿Entendés? Viven un vivo a la pepa. Nada, total, estamos a la gracia. De ese habla Santiago. De estas obras, dice acá. ¿No? Estamos en hebreo, ¿no? Dice, no dejando de congregarnos, dice. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estaba volviendo Jesucristo. Se está por cumplir esa salvación en nosotros. Porque si pecáramos, dice, pecaremos voluntariamente. Fíjense lo que le dice a los hebreos, y esto es ya con Jesucristo resucitado y todo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y cuántas veces le vamos a sacrificar a Jesucristo por nuestro pecado a veces? Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo te pensás que Él resucitó y le tenemos que volver a matar para limpiar mi pecado? Y otra vez resucitó y otra vez le tengo que matar. Ya no queda más sacrificio. Eso es lo que Él le está diciendo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, decía, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente, decía. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Acá es donde nosotros tenemos que detenernos a pensar cómo es que yo trabajo mi salvación. Para yo fui salvo por la sangre de Jesucristo, pero hago de mi vida todo lo contrario a Cristo. Vivo pisoteando y deshonrando lo que Cristo hizo por mí. ¿Entendés? Sí. Acá es donde yo me detengo a pensar. ¿Viste? La salvación, como nosotros aprendimos, Dios tiene presciencia y Él habla ya sabiendo quiénes son los salvos. Eterna para los que están en el cuerpo de Cristo. Ahí fuimos engendrados por Dios en el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahí fuimos bautizados por un mismo espíritu. Ahí está la simiente de Dios, ¿no? Es como estar en una habitación donde entramos y hay oxígeno y somos parte de ese oxígeno, circula en nosotros, el espíritu está en nosotros, ¿viste? Pero si yo vuelvo a las cosas viejas, es como salirme ahí de esa habitación, ¿viste? ¿Entendés? Entonces dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo hoy?
Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, le decía el autor de Hebreo, que nunca hay debate sobre el autor de Hebreo, ¿no? Nunca se supo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate con padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Viste? Sufrimos y sufrimos todos juntos. Ganamos y ganamos todos juntos. Lloramos y lloramos todos juntos. Estamos ahí soportándonos, amándonos con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos ahí. Porque los presos también los compadeciste, esos presos que caían por causa del Señor, no los presos que cometen delito y todo, un montón de cosas, ¿no? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice la palabra. Vieron que ellos tenían tribulaciones físicas y obviamente que mentales, porque eran despojados de sus bienes, de sus familias, metidos presos por seguir a Cristo, ¿no? Ese era el estado de ellos. Nosotros hoy, acá en esta zona del planeta Tierra, no, gracias a Dios. Tenemos tribulaciones, pues tal vez somos rechazados como cristianos, que nos salimos de las conductas cotidianas del mundo, ¿viste? Y sufrimos esa angustia por contener nuestra carne y no vivir conforme a lo que siempre vivimos y viven a nuestro alrededor. Dice, porque es necesaria la paciencia, pues habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. Eso es lo que dice la palabra. Yo quería dar un pantallazo de lo que dice la palabra. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es todo el contexto. Ahora yo siempre digo, ¿no? Esto de pecar voluntariamente, ¿viste? De hacer algo voluntariamente, tiene que ser algo tan extraordinariamente contrario a Cristo, ¿viste? Y que me aparte tan continuamente de Cristo el resto de mi vida que yo, ¿viste? Sufra tal vez consecuencias. Pero hay pecados, ¿viste? Que nosotros cometemos, que Dios sabe y que Jesucristo sabe, porque somos débiles. Eso no nos quita a nosotros la salvación, ¿no? Eso no nos quita a nosotros la gracia de Dios, porque nosotros nos estamos perfeccionando en esto. Eso a lo sumo, hasta el día que venga Jesucristo, nuestra obra va a ser probada por fuego, se va a quemar toda o una parte, y nosotros vamos a ser salvos, medio quemadito, pero salvos, ¿viste? ¿Entendés? Es lo mucho que nos puede llegar a pasar, ¿no? ¿Entendés? Pero no esto tan drásticamente. Bueno, aunque hay personas que Pablo decía, saldrán de entre vosotros y no perdonarán al rebaño y arrastrarán a los discípulos. Eso son estos. Bueno, Dios habla, cuando vos entendés que Dios tiene presencia y cada vez que lees acá, claro, está hablando porque Él sabe quién es salvo, quién no es salvo. Los hijos de Dios son los que se guían por el Espíritu. Ah, dice, yo no soy hijo de Dios, loco, porque yo la verdad que me guío por el Espíritu, ponerle 3 horas, 4 horas en el día y las demás 20 horas me guío por la carne. ¿Entendés? No, Él está sabiendo quién es hijo de Dios, ¿viste? Los que son de la carne, son de la carne, son enemigos de Dios. Eso te dice Romanos 8, ¿viste? Pero cuando vos entendés la presencia de Dios, que Dios sabe quién es, ¿viste? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿viste? Que vos volvés a Dios, vos volvés a Dios, vos volvés al Señor, te arrepentís. Y bueno,
¿Entendés? Me cuesta, Señor. Estoy luchando ahí, lucho. La mayor lucha que uno tiene con uno mismo, la carne misma. Vos no tenés que ir para afuera, ¿viste? A pelearte con Dios y medio mundo, como quien dice, para luchar, ¿viste? La mayor lucha que uno tiene es si uno sigue en la fe o no. ¿Entendés? Porque nosotros fuimos formados en este mundo y estamos moldeados ahí, y ahora nos estamos moldeando a Cristo. Nos estamos transformando como iglesia. Tenemos que luchar todos juntos para que esto se logre. Entonces, ahí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. El amor ese de Dios es lo que impulsa nuestra fe. Cuando yo veo, viste, que mi vida tal vez más grande que la paja está en el ojo de Él, viste, yo voy a dejar de señalarle a Él, viste, me va a empezar a señalar a mí, viste, bueno, yo tengo que trabajar en mí esto, y esto, y esto, y esto, y lucho ahí. Ahí está. No proveáis, lucho en el sentido de lucho conmigo mismo, no lucho. Dice, y ahí yo no proveo para los deseos de la carne, ¿viste? O no satisfago para los deseos de mi carne, ¿viste? No le doy lugar a eso, domino, porque el espíritu ese que Dios me dio, de amor, poder y dominio propio, tengo el poder de Dios ahí, en el cuerpo de Cristo, y tengo que aprovechar esto, porque fuera de ese espíritu no hay dominio en nada, somos dominados, sí, llevados. El mundo entero está bajo el maligno, dice. Así que bueno, este es un tema para meditarlos en nuestros corazones. Creo que como quedan grabadas las enseñanzas, se pueden volver a escuchar, se puede volver a meditar, a orar y bueno, aprender. Y yo, por ejemplo, soy uno, porque yo aprendí cuando Pablo le decía a los judíos, cuando enseñas, te enseñas a ti mismo. Entonces yo vuelvo a escuchar mis enseñanzas, ¿viste? Porque a veces cuando estamos inspirados por el Espíritu Santo decimos cosas que ni teníamos pensado, es decir, nos guía el Espíritu, y ahí es donde aprendemos, ¿no? Nos pasa a todos los que decidimos hablar la palabra, ¿viste? Así que bueno, oramos. Padre, una vez más te agradecemos por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, a vos, Señor, por estar en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, guardándonos y sosteniéndonos todos los días de nuestra vida, mostrándonos tu voluntad. Y como decía nuestro Padre, no nos desamparás y nunca nos dejás, siempre nos fortaleces y estás con nosotros. Así que cobramos ánimos en vos para poder vivir mejor, para poder servirte mejor y ser también nosotros, como vos, un sacrificio acepto y olor fragante a nuestro Padre por medio tuyo. Te agradecemos por tu paciencia y tu misericordia en nuestras vidas, de parte de Dios nuestro Padre, para la gloria y la honra de Él, todos los días de nuestra vida, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Abrazo, Pedro.